Se denomina componente funcional a una forma de clasificar en el eje cráneo-caudal a la sustancia gris a partir de su desarrollo embrionario, teniendo en cuenta a las fibras aferentes o eferentes que llegan o parten de ellas y comparten una función en común. La sustancia gris de la médula espinal va a estar compuesta por 4 columnas, 2 ventrales y 2 dorsales. Las columnas ventrales van a dar origen a las placas basales y las columnas dorsales a las placas alares. A su vez, cada una va a estar dividida por un surco limitante. Las placas basales van a conformar el asta anterior de la médula espinal y las placas alares el asta posterior. Y a su vez, el asta anterior va a contener los somas de las neuronas motoras o eferentes y el asta posterior los somas de las neuronas sensitivas o aferentes. La cabeza de la placa basal, que en un principio conservaba sus relaciones con la línea media, se redirecciona hacia ventral y hacia lateral, mientras que su base continúa en la línea media ventral al conducto ependimario. Por el otro lado, con respecto a la placa alar, su cabeza se va a dirigir ligeramente hacia el lateral y su base, que en un principio se encontraba dorsal al conducto ependimario, se dirige hacia ventral y lateral, y al alcanzar el nivel del cuarto ventrículo se ubica lateral a la base del asta anterior y ventral al cuarto ventrículo. De la placa alar van a derivar los componentes sensitivos de los pares craneales. De la cabeza de la placa alar va a derivar el núcleo espinal del trigémino, que tiene un componente aferente somático general, y el núcleo mesencefálico del trigémino, que también posee un componente aferente somático general. De la base de la placa alar va a derivar el núcleo del fascículo solitario, que tiene 2 componentes funcionales. Hacia rostral va a tener un componente funcional aferente visceral especial, que contiene fibras de los nervios 7, 9 y 10, y que va a inervar a las papilas gustativas. Hacia caudal, el núcleo del fascículo solitario va a tener un componente aferente visceral general, que también contiene fibras de los nervios 7, 9 y 10, y que se va a ocupar de la inervación sensitiva y de los reflejos de las vísceras. Además, la base de la placa alar va a tener como derivado los núcleos vestibulares y cocleares, que tienen un componente aferente somático especial. Los núcleos cocleares van a recibir información del órgano de Corti, mientras que los núcleos vestibulares van a recibir información de los conductos semicirculares, la mácula del utrículo y el sacro. Los derivados de la cabeza de la placa basal son el cefálico caudal, el núcleo motor del trigémino o núcleo masticador, que constituye el componente eferente visceral especial de este nervio y se va a dirigir hacia los músculos masticadores. Caudal a este vamos a tener el núcleo motor del facial, cuyas fibras van a rodear el núcleo del abducens y van a formar también el componente eferente visceral especial del nervio facial, que se dirige hacia los músculos de la mímica. A este mismo nivel vamos a tener al núcleo del abducens o núcleo motor ocular externo, que va a formar el componente eferente somático general de este nervio y se va a dirigir hacia el músculo recto lateral del ojo. Y por último, caudal, como derivado de la cabeza de la placa basal, vamos a tener al núcleo ambiguo, que también va a formar el componente eferente visceral especial, pero de los pares 9 y 10, es decir, glosofaringio y vago, así como también para algunos autores del nervio accesorio, que se va a dirigir, cuyas fibras se van a dirigir hacia los músculos de la faringe, laringe y también velo del paladar o paladar blando. Los componentes de la base de la placa basal son del cefálico caudal, el núcleo de Edinger-Westphal. Este núcleo va a tener el componente eferente visceral general, cuyas fibras se van a dirigir hacia los músculos esfínter pupilar y hacia el músculo ciliar, que va a controlar el cristalino. Caudal a este núcleo vamos a tener al núcleo oculomotor, el cual va a llevar el componente eferente somático general hacia los músculos extrínsecos del ojo: recto superior, recto inferior, recto medial
elevador superior del párpado y oblicuo inferior. Caudal, vamos a tener al núcleo troclear. El componente funcional de este núcleo va a ser eferente somático general y sus fibras se van a dirigir hacia el músculo oblicuo superior extrínseco del ojo. En un nivel más inferior vamos a tener a los núcleos salivales superior e inferior que se van a corresponder con los nervios facial y glosofaringio, conteniendo entonces el componente eferente visceral general para la inervación de las glándulas salivales, la glándula lagrimal, también la mucosa nasal y parte de la mucosa faríngea. Y por último, caudal, vamos a tener medial al núcleo hipogloso, cuyo componente va a ser el eferente somático general y sus fibras se van a dirigir para la inervación de los músculos de la lengua. Y lateral a este núcleo vamos a tener el núcleo motor dorsal del vago, cuyo componente funcional es la eferencia visceral general y se dirige hacia las vísceras torácicas y abdominales. En la siguiente imagen podemos ver los componentes funcionales a nivel del tronco encefálico que van a abarcar los núcleos del par 3 al 12. Vamos a encontrar a la izquierda los núcleos sensoriales o aferentes y a la derecha los núcleos motores o eferentes. El primero es el núcleo de Edinger-Westphal. Después encontramos el oculomotor y el troquear. Más abajo el núcleo motor del trigémino, el abducens, el motor del facial, núcleo salival superior e inferior. El núcleo del hipogloso, el núcleo motor dorsal del vago, el núcleo ambiguo, el núcleo craneal del accesorio. Después encontramos los núcleos sensoriales, que van a ser el núcleo mesencefálico del trigémino, el núcleo sensitivo principal del trigémino, los núcleos vestibulares y cocleares, núcleo del fascículo solitario y del trigémino espinal. Estos núcleos van a formar los pares craneales. Vamos a encontrar primero los núcleos vestibulares y cocleares formando el vestíbulo coclear. Después los núcleos mesencefálicos del trigémino, el principal del trigémino, el trigémino espinal, el motor del trigémino van a formar el nervio trigémino. Los núcleos Edinger-Westphal y el oculomotor van a formar el nervio oculomotor. El núcleo troclear va a formar el nervio troclear. El núcleo abducens va a formar el abducens. El núcleo motor del facial, el salival superior, el fascículo solitario y el trigémino espinal va a formar el facial. Los núcleos salival inferior, ambiguo, fascículo solitario y trigémino espinal van a formar el glosofaringio. Los núcleos motor del vago, el ambiguo, el fascículo solitario y el trigémino espinal van a formar el nervio vago. El núcleo del hipogloso va a formar el nervio hipoglosio y por último el nervio craneal del accesorio va a formar el nervio accesorio.